Bueno, ¿qué tal todos? Bienvenidos. ¿Ven mi pantalla bien? Sí, ya estamos viendo tu pantalla y ya te vemos en cámara también. Excelente. Bueno, es un placer y un privilegio poder estar hoy acá con ustedes, charlando de estos temas interesantes que nos atraviesan y que nos generan desafíos que tal vez nunca se han visto en la historia en esta dimensión y en esta velocidad, ¿no? Entonces, preparamos una pequeña charla como para reflexionar un poco de qué es esto de la nueva normalidad, si me permiten ponerle comillas. Así que voy a empezar presentándome un poco para que conozcan un poco mi background y con quién están hablando. Soy Alejandro Pechanger, como dijo recién Diana. Soy el líder de dos unidades de negocio para Stefanini Argentina. Una es la unidad de negocio de consultoría y otra es la unidad de negocio de productos digitales o desarrollos. Básicamente lo que hacemos es acompañar empresas a resolver problemas de negocio a través de enfoques innovadores, disruptivos y diferentes, y creando productos y servicios, en su mayoría digital, para esta nueva forma de mirar el mercado y poder hacer innovación que nos genere más negocio y más contacto con nuestros clientes. Estudié varias carreras, ingeniería y administración de empresas. Soy frecuente mentor y ayudo a startups en el mundo de lo que es el ámbito digital. Eh, Tuve varias empresas, cofundé varias empresas, tengo 22 años de experiencia en tecnología desde la pata técnica, gran parte de mi carrera, la mitad, y desde la parte de negocios y comercial, la otra mitad. Y también soy frecuente eh, colaborador de distintos estándares y mejores prácticas del mercado, como DevOps, como temas de OpenStack, agilismo, ITIL y TCM desde sus comienzos. Ayudo a escribir exámenes de certificación para una de las organizaciones que certifican, que es Extiende Holanda. Y también tengo, bueno, el privilegio de haber escrito algunos materiales que tienen toda la información ahí a la izquierda. Ahí tienen arriba mis datos de contacto en mis redes sociales, por lo cual podemos seguir en contacto a partir de las mismas. Si quieren, frecuentemente comparto materiales y otras cosas interesantes para que compartamos, así que todos invitados para que nos conectemos. Quería presentarles también la empresa, para aquellos que no conozcan Stefanini. Stefanini es una empresa multinacional de origen brasileño, es una empresa de capitales privados. Hoy ya somos más de 25.000 colaboradores en 42 países de todo el mundo, y en lo que es la región de Latinoamérica tenemos más de 3.000 colaboradores en todos esos países que ven ahí en azul, y que están listados más abajo. En Stefanini una de las cosas que queremos hacer distinto es que creemos que este tema del experto que nos dice para dónde ir o que tiene la bola de cristal y que puede adivinar el futuro, ya no es un diferencial ni una propuesta de valor, sobre todo con los cambios que estamos viendo hoy en el mercado y en todas nuestras industrias. Por lo tanto, en vez de ser el especialista o el experto que nos dice o que predice para dónde va a ir la cosa, lo que nos hicimos fue muy fuerte en nuestras capacidades de armar ecosistemas. Y estos ecosistemas los ponemos al servicio de ustedes como negocio, para justamente poder resolver esos problemas de negocio de la mejor manera, con las tecnologías más innovadoras, con las empresas que más punta están haciendo, o con el conjunto de personas y capacidades que permiten resolver ese problema de una forma mejor, ¿sí? Bien, entonces entrando un poco en el tema que nos convoca. ¿Qué es esto de la nueva normalidad? Ahí les puse algunas imágenes que, bueno, algunos nos divierten, otros meten miedo, pero en general esta nueva normalidad es algo que no estamos pudiendo determinar muy bien qué es, para dónde va, cómo nos afecta. Y yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Es que había una normalidad? Hace mucho tiempo, desde que empezamos con la revolución industrial, los procesos de cambio social, los procesos de cambio en el mundo se vienen acelerando a tasas increíbles, ¿no? Entonces, este concepto de normalidad que lleva a pensar en algo que mantiene el status quo, que se mantiene de una manera previsible y que nos permite planificar, empieza a dejar cada vez más paso
a que la única constante en el mundo es el cambio, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, en lo que es consultoría estratégica y de negocios, solemos pensar que ya no existe este concepto de normalidad, ¿no? Y que de alguna manera el cambio es lo que todos tenemos que poder abrazar y entender que es lo que nos va a cruzar nuestras vidas, tanto profesionales como personales, y obviamente en nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son las cosas que nos permiten entender un poquito más esto que está pasando, ¿no? Acá tienen unas slides que saqué de un informe que prepara Hootsuite, que tienen ahí el link más abajo. Todos estos materiales después se los vamos a compartir en un mail que les vamos a mandar, con lo cual van a tener toda esta información disponible. Igual tienen los links por si quieren entrar un poco más en detalle. Pero básicamente, si miramos acá, de los 7.8 billones de personas que vivimos hoy en el planeta Tierra, hay 5.15 billones que tenemos acceso a teléfonos celulares y 4.57 que tenemos internet. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque uno a veces da como por sentado de que internet es la normalidad de todo, y la realidad es que falta más de la mitad de la población en el planeta que ingrese a Internet, ¿no? Y esto genera un montón de cambios nuevos que van a venir. Fíjense en el tema de redes sociales. Pensamos que toda la gente que tiene Internet entra a las redes sociales o usa redes sociales, y hay casi un poquito menos de 1 billón de personas que no tienen Internet o acceden a Internet, pero no a las redes sociales. Con lo cual, es muy interesante mirarlo en números, porque los números nos dan claridad para poder tomar decisiones un poquito más trabajadas, ¿no? Esto es información de julio del 2020, es muy, muy fresquita. Este es el último reporte que salió de Hootsuite. Si se fijan en términos de cambio, ¿no? Este es sacado de ese mismo reporte, pero de enero de 2020. Los cambios se dan a tasas interesantes, sobre todo en redes sociales, viene creciendo a un 6% año contra año, y en Internet 2.3%, con lo cual son números interesantes, ¿no? Porque en el último año se sumaron 38 millones de personas a las redes sociales, y en el caso de Internet hay 18 millones de personas más en un año que accedieron a Internet. Con lo cual, imagínense esto, lo que impacta en nuestros negocios, en el reach que tenemos en nuestras audiencias, en cómo estas nuevas personas que entran, que son de distintos tipos de segmento social y de segmento etario, va a impactar el uso de nuestros productos, y sobre todo lo que más interesa en estas cuestiones es qué nuevas oportunidades tenemos para poder llevar nuestra empresa a lo que sigue, ¿no? Cómo podemos capturar todo este potencial valor, que es nuevas personas ingresando al mercado con tal vez una mirada muy distinta a aquellos que ingresamos al mercado de Internet hace unos años atrás. Si lo ponemos en números, si se fijan, hay billones de personas en todo el mundo que todavía no tienen conexión en Internet, ¿no? En Latinoamérica del Sur o en América del Sur, más de 121 millones de personas que no tienen hoy acceso a Internet. Y si vemos América Central y el Caribe, hay 77 millones de personas. En Estados Unidos solo, América del Norte, Estados Unidos y Canadá, 44 millones que no tienen acceso. ¿Cómo cuando estas personas vayan ingresando a Internet van a cambiar Internet, ¿no? Y esto es una claridad de este tema de la nueva normal que hablamos, o de esta normalidad que claramente cada vez existe menos, ¿no? O por menos tiempo. Ya lo dice Robert Kiyosaki, ¿no? Que es el autor de este libro de Padre Rico, Padre Pobre, que por ahí algunos de ustedes conocen. Hoy este libro es furor entre la gente del mundo de las startups, y se usan muchas de sus ideas para llevar adelante propósito. Y él dice que las viejas ideas son un riesgo, porque si bien fueron un activo ayer, el ayer ya pasó, ¿no? Y esta es una realidad, o sea, el presente es lo que nos mueve, y el futuro es lo que nosotros tenemos que tratar de construir. Con lo cual, la idea atrás de esta frase es que tenemos que dejar un poco los dogmas que en general solemos tener
basados en lo que es nuestro conocimiento, lo que nos funcionó hasta hoy, pero lo que nos funcionó hasta hoy no necesariamente nos va a funcionar hacia adelante, ¿no? Entonces esto es un tema muy interesante para pensar y repensarnos hacia nosotros mismos como personas de negocio, de cómo podemos romper nuestros propios dogmas basados en datos, en información que podemos tener hoy, en el análisis real de lo que está pasando en el mercado y cambiar, ¿no? Y si esto fuera poco, ¿no? Nos atravesó este, este tema del coronavirus, ¿no? Y esto genera inclusive una nueva realidad más interesante todavía, porque más allá del sufrimiento humano, de la pérdida de vidas, que obviamente es un tema sensible y que a todos nos cruza y nos afecta y de alguna manera nos genera miedos y temores fuertes, también estas crisis van a generar un cambio social, un cambio en los negocios, un cambio mundial, distinto al que ya veníamos transitando, que es un poco el que les comenté recién, ¿no? Se va viendo en estadísticas específicas, si se fijan, este es el mismo reporte, pero ya midiendo el cambio del punto de vista desde lo que es la pandemia, hay un aumento significativo en el uso de canales digitales o dispositivos o aplicaciones digitales en el tiempo que usamos las personas, ¿no? Esto es parte de la encuesta que se mide en personas desde 16 hasta 64 años, con lo cual alcanza todas las tipos de audiencias que suelen estar relacionadas con nosotros como negocio. Entonces, fíjense, 54% más de personas miran más películas o series online. Hay 43% más de tiempo empleado en redes sociales, 42% más en mensajerías, donde incluyen obviamente WhatsApp, pero también están viendo Facebook Messenger y otros tipos de mensajerías en personas de segmentos más bajos. Hay un montón de aplicaciones de mensajería que se están empezando a subir muy fuerte. Lo mismo pasa en gaming o en compartir y mirar videos. Eh, y esto es una cosa que uno puede decir, bueno, ok, listo, tiene que ver con la pandemia y que estamos todos encerrados y que no tenemos tantas actividades sociales, con lo cual la gente pone más tiempo en esto. Pero fíjense qué interesante cuando miramos esto desde el punto de vista de qué pensamos como personas hacia adelante, ¿no? Cuando termine la pandemia, ¿vas a seguir usando más o no? Y esto es lo que piensa la gente. Esta es la expectativa de nuestros potenciales clientes, colaboradores, colegas, y claramente hay una barrera que se ha pasado que es muy difícil volver para atrás, ¿no? La mayoría de las personas pensamos que nuestro consumo de servicios digitales va a seguir en una tasa de consumo mayor de lo que era pre-pandemia, ¿no? Y esto obviamente genera que se aceleren las tendencias digitales de uso de las distintas eh, posibilidades que nos da este nuevo mundo digital, ¿no? Y esto es una realidad que todos tenemos que tener presente. Si se fijan cómo esto también va a afectar el mundo del trabajo, hay un montón de artículos y charlas hablando sobre este tema del trabajo remoto. Muchas empresas ya han declarado de que no piensan volver a una oficina física y esto claramente también cambia todos los servicios y la forma en que colaboramos, trabajamos y nos relacionamos con nuestros clientes, porque imagínense, un cliente que antes yo lo iba a visitar, tenía un vendedor que iba físicamente a visitarlo, es el caso, por ejemplo, del área de farma, donde había visitadores médicos que van a ver a los médicos en forma física, y si el médico empieza a trabajar, o varios tipos de médicos empiezan a trabajar desde casa, ¿a dónde lo viene a visitar? ¿No? Entonces la visita ya va a pasar a ser una visita virtual. ¿Cómo cambia esto mi área, digamos, de negocio o mi approach al mercado, ¿no? Eh, entonces, más allá de la edad, si ustedes se fijan en este reporte, están todas las edades segmentadas. No es solamente la gente más joven la que piensa trabajar más desde la casa, como venía siendo la tendencia hasta hoy, o los millennials, ¿no? De 25 a 34, que sí, claramente son las dos segmentos que siguen teniendo esta tendencia de preferir el trabajo en casa por sobre el trabajo en oficina, pero fíjense lo que es de 35-44. El 24% de las mujeres piensa que va a trabajar
después del COVID desde la casa y el 29% de los hombres. Y es una tendencia que no es muy distinta en las personas de 45 a 54, como en mi caso. Y fíjense, los de 55 a 64, que eran los que por ahí nosotros pensábamos que eran más reacios a este tipo de trabajo, un 20% prácticamente de los hombres piensa que va a trabajar desde la casa, ¿no? Y esto es una realidad. Fíjense lo que ha pasado en el mundo digital, ¿no? O sea, cómo la pandemia ha afectado empresas que venían cambiando y interrumpiendo el mercado, como el caso de Airbnb, que está acá abajo. Este cuadrante implica la cantidad de usuarios activos en el eje vertical, más usuarios activos post pandemia o durante la pandemia, menos usuarios activos durante la pandemia, menos descargas de su aplicación, más descargas de su aplicación. Entonces el cuadrante de la izquierda y abajo indica a todos aquellos que han perdido, por un lado, usuarios activos y por otro lado, descargas de su aplicación. Tanto Zillow, que es una aplicación de real estate para vender o alquilar propiedades, como Airbnb, que venían creciendo a tasas enormes, están decreciendo en la pandemia. Claramente hay muchas cosas en el mercado que nos dicen las razones y el por qué, ¿no? Pero fíjense Uber. Uber está manteniendo usuarios activos, hay gente que está usando los servicios de Uber, pero ha disminuido muchísimo el ingreso de nuevos usuarios en Uber. Instagram tiene algún impacto, hay gente no está creciendo, está decreciendo en cantidad de descargas, pero sí crece en uso, que es un poco lo que veíamos antes. Y hay claros ganadores, ¿no? Si se fijan arriba a la derecha, en el cuadrante de la derecha, tenemos, por ejemplo, los servicios de Netflix que hacen streaming, que han aumentado no solamente en usuarios activos, sino en descargas. Hay más gente sumándose a la plataforma, con lo cual están creciendo su base de usuarios. Y hay un montón de cosas interesantes en el área de salud, a donde se están empezando a ver tendencias hacia lo que son visitas virtuales de los médicos o diagnósticos a distancia, telemedicina y claramente todo lo que tiene que ver con servicios de online shopping, tanto de los estilos no sé, un Rappi, por ejemplo, que es muy conocido en Latinoamérica, que nos permite descentralizar nuestras compras y que alguien más lo haga, ¿no? Entonces, la pandemia no solo afecta a los negocios establecidos o tradicionales, también afecta los negocios disruptivos, ¿no? Y ya lo decía uno de los founders de Airbnb, lo que tardaste 10, 15 años en construir, en un par de semanas puede desaparecer, ¿no? Entonces, es muy relevante que nosotros tengamos en cuenta este tema del cambio y lo que nos afecta, ¿no? Acá les traje también una referencia a la izquierda tienen un reporte que hace la gente de eMarketer que nos muestra cómo es la penetración de e-commerce o comercio en línea versus el comercio total en este caso de Latinoamérica. Entonces, si se fijan, en el 2020, esto es prepandemia, ¿sí? Este es un reporte que está hecho en mayo del 2020, con lo cual todavía no incorpora el efecto pandemia. Pero si se fijan en rojo, está el porcentaje de cambio año contra año, o sea, el porcentaje de e-commerce del 2019 al 2020 subió 19,4%, y eso lo lleva a tener un total de mercado del comercio general de Latinoamérica del 5,6%. Si se fijan, la línea celeste tiende a hacer un crecimiento moderado del 1% año contra año, que claramente, y esto la tendencia de la derecha, si se fijan, este es un informe específico de Argentina, porque quise poner algo bien de ahora que vea un poco el efecto pandemia, y tenía a la mano este reporte, pero seguramente en otros países se está dando la misma situación, donde si se fijan es por un lado, cuánto creció la facturación y cuánto creció en unidades de e-commerce en Argentina. Desde el primer trimestre de este año a abril, 71% subieron la venta, las unidades, y 84% subió la venta. 111% en mayo, 87% de unidades. Fíjense los números, ¿no? O sea, prácticamente se duplicó el mercado en un mes, en 2 meses. Se estima más o menos que esto equivale a acelerar el proceso que veníamos teniendo
unos 2 años, ¿no? Entonces, claramente esto es un dato, ¿no? Todos estos son datos del mercado. A mí me gustaría saber de parte de ustedes, y les preparé esta interacción, como para que me cuenten, ¿no? ¿Cómo ven estos impactos en su negocio, ¿no? Para eso vamos a usar una herramienta que se llama menti.com. Ahí les pido a todos los que puedan, entran a www.menti.com desde su celular o desde un browser y ponen ese código 266015 y ahí les van a aparecer 3 campos que pueden llenar con palabras. Puede ser una frase, pueden ser palabras sueltas, con lo cual, si quieren y se prenden a jugar un poco con nosotros, nos gustaría escucharlos ahora. Esto ya está abierto, con lo cual vamos a ir viendo en línea lo que ustedes opinan. ¿Cómo impactan estos cambios en tu negocio hoy? ¿O cómo prevés que impacten? A ver qué les parece, si nos dan ese feedback. www.menti.com y el código es 266015. Se me escucha, Diana, ¿no? ¿Bien? Sí, 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 te estamos escuchando. Yo también voy a participar así. Rompo el hielo. Bueno, ahí vamos. Si pueden, no cierren la sesión de Menti, que después tengo uno más tarde. Bueno, ahí vamos viendo. Atención remota, procesos digitales, crecimiento, cercanía, talentos, mindset, buenas palabras, nuevos modelos de negocio, adaptación, desafío, potenciar, modelo comercial, disrupción. Está bastante variado, ¿eh? Está bueno, usamos palabras un poco de todo, lo cual nos va indicando un poco que cada uno en su negocio va viviendo esta crisis de una manera distinta, ¿no? Si bien hay cosas que tenemos en común, como el tema de nuevos modelos, y claramente el título de la presentación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y todos los que estamos acá estamos buscando cómo adaptarnos, ¿no? Cuáles son esos modelos nuevos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Mindset. El mindset es un tema muy interesante, ¿no? Porque esta disrupción, cuando uno la estudia y la pone tal vez en blanco sobre negro, se da cuenta que es una disrupción social, ¿no? O sea, es una disrupción que tiene que ver o está basada en el comportamiento de las personas, que en esencia son nuestros clientes o nuestros colaboradores, ¿no? Entonces el mindset es un tema sumamente importante en esto. Bien, bueno, genial. Se agradece mucho la colaboración ahí. Vamos a pasar a lo que sigue. Bien, entonces, ¿qué hacemos con todo esto, no? Porque está muy bien, Ale, me diste un montón de datos, sí, tan buenos, tal vez por ahí lo del COVID no lo tenía tan claro, pero ¿qué hacemos, no? O sea, estamos hoy acá, ¿cuál es el camino a seguir, no? Y de nuevo, sin pararnos en un pedestal de tener la verdad absoluta, porque no la tenemos. Creemos en que estas posibilidades se co-crean, ¿no? Y hay que ir caminando el camino en conjunto con esa mentalidad abierta de aprender, ¿no? Y de ir definiendo ese camino a medida que avanzamos. Y para esto nadie mejor que un
pensador muy interesante que tenemos en el mundo, por suerte, hoy, que es Simon Sinek. Así que, Di, si podés, compartirnos el video. De acuerdo. Ahí ya lo visualizan. We assume even we know why we do what we do. But then how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this: we make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. People don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This Interesante, ¿no?
Las personas no compran lo que haces, sino compran por qué lo haces. Y esto a veces parece un cliché o parece que es solamente cuando tenemos un público millennial como clientes, pero la realidad es que todos los seres humanos operamos de la misma manera. Y este de entender el para qué o el por qué lo haces es clave. Simon Sinek tiene un libro al respecto que se llama Start with Why o Comenzar por el ahora, por el por qué. Y realmente es muy interesante como para entender cómo manejarnos en la incertidumbre, ¿no? Porque la verdad es que si uno tuviera que tener una brújula o algo que nos diga para dónde ir, y tenemos que ir para donde el cliente va a estar más satisfecho, ¿no? Para donde el cliente va a comprar mejor nuestros productos, para entenderlo mejor y hacer productos y servicios que realmente nos permitan estar a la altura y que eso genere la atracción en el mercado que nosotros necesitamos generar, ¿no? Entonces, este tema del círculo dorado para mí es algo muy simple, muy claro sobre uno de los temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de manejarnos en la incertidumbre, ¿no? Entonces, el para qué es clave, ¿no? Y si vamos a lo que venimos haciendo en nuestro día a día o como profesionales de nuestros negocios, claramente cuando hablamos de modelo de negocio hay que hacer un poquito de eh, entendimiento de qué nos referimos con modelo de negocio, ¿no? Nosotros venimos trabajando con este concepto de plan de negocio que todos sabemos, planificamos por cuarto, por semestre, por año, todos los años planificamos y en general vemos un plan que se basa en la proyección del año completo que sigue, inclusive muchas veces de 3 a 5 años planificamos, ¿no? Y esto si bien es algo que venimos haciendo y parece una normalidad, la verdad es que cuando uno se pone a mirar abajo de todo esto que hay, la verdad es que un plan de negocio es algo que es un intento nuestro de tratar de adivinar el futuro. Claramente, ¿no? Entonces, el plan de negocio es algo que se basa en nuestra historia, es un análisis basado en la estadística, en lo que nos pasó hasta ahora. Pero si lo que nos pasó hasta ahora está disrumpido por una realidad cambiante y con velocidades de cambio muy fuertes, ¿cómo este plan de negocio puede ser veraz, ¿no? ¿Cómo puede ser que este plan de negocio me permita realmente llevar mi negocio al siguiente nivel, dado que está basado en el pasado, pero el futuro es muy diferente al pasado y cada vez es más diferente al pasado, con lo cual, ¿cómo hago para tener con esta herramienta que tenemos y que usamos hoy naturalmente en todas las empresas, un control de mi negocio y una visualización y estrategia de mi negocio adecuada a la realidad, ¿no? Entonces, el problema que tiene el plan de negocio es que es asertivo, o sea, se basa en lo que yo creo que sé. Pero si lo que viene en la realidad es algo que no sé, ¿cómo pongo en un plan de negocio algo que no sé? ¿No? ¿Cómo pongo un detalle o algo determinístico en un plan de negocio si la realidad es muy distinta a lo que yo estaba acostumbrado? Entonces, claramente el plan de negocio, si lo podemos comparar con algo de nuestra realidad, es un mapa, ¿no? Busca definir una carretera, un determinado tiempo, una determinada cantidad de kilómetros, una velocidad. Y esto es algo que yo espero, me genera una expectativa de cómo va a ser ese futuro. Entonces yo estoy tratando de nuevo de predestinar el futuro de mi organización. En organizaciones que llevan muchos años en el mercado, en un mercado maduro, que crece poco, que cambia poco, esto funcionó y muy bien. De hecho, es una herramienta que se usa porque de alguna manera viene funcionando. Pero ¿qué pasa cuando mi mercado empieza a cambiar? Cuando empieza a disrumpirse, cuando se empieza a generar ruidos que yo no termino de entender, que no puedo planificar, cuando empieza a haber una pandemia que se suma a la disrupción digital o se suma a la incorporación de competidores que nunca habían competido conmigo y que son nuevos y que piensan distinto y que hacen algo diferente, cómo este mapa me va a permitir hacer frente a eso, ¿no? Y la realidad es que es una herramienta para esta situación muy limitada. Para eso, en la nueva forma de pensar, se inventó este concepto de modelo de negocio. El modelo de negocio, a diferencia de un plan de negocio, es algo más conceptual, es algo que va mucho más a lo estratégico, a lo absoluto, es una forma de pensar basada en lo que llamamos hipótesis. Es decir, bueno, si pasa esto,
esta va a ser mi realidad. Si pasa esto otro, esta va a ser esta mi realidad. Si se fijan, no es determinístico, ¿no? Me permite plantear hipótesis de negocio y hacer frente a esas hipótesis a través de ir manejándolas en forma dinámica conforme a cosas que yo voy haciendo en el mercado y feedback o resultados que voy obteniendo. Entonces es algo que es mucho más simple que un plan de negocio. El plan de negocio es un documento que en general tiene 200 páginas y tiene un montón de secciones y demás. El modelo de negocio es esto que ven acá a la derecha. Es una página con 9 casilleros que me definen básicamente cómo va a funcionar esta empresa que yo tengo, o este producto o servicio que yo tengo. Si lo quiero comparar, es como tener el manual de operación del auto, ¿sí? Yo no sé por dónde va a ir ese auto, voy a recorrer ese mapa que veíamos antes, pero sí sé que tiene 4 ruedas, que tiene un volante, que tiene un asiento ajustable, que funciona a gasolina o a benzina, que tiene una performance a 100 kilómetros por hora, otra a 40 y otra a 200, y que básicamente son variables que me van a permitir tomar decisiones. Si yo entro en un camino que tiene hielo, bueno, probablemente tengo que saber si tengo llantas para hielo o si tengo cadenas o si mejor freno hasta que el hielo pase. Porque si no tomo esa decisión en ese momento y si yo sigo con mi plan original, claramente si el auto no está preparado para el hielo y me meto en un camino de hielo y muy bien no la voy a pasar, ¿no? Entonces, claramente el modelo de negocio me permite trabajar en el hoy, en cómo está la cosa hoy, qué tan preparado estoy, qué tan bien entiendo los componentes que hacen mi negocio y poder tomar decisiones dinámicas en función de cómo ese modelo de negocio va operando en el mercado o en la organización y cuáles son las cosas que me van pasando a medida que el mercado va cambiando, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es esto? ¿Por qué, Alejandro, me decís que esto ahora es la panacea, ¿no? Si las universidades siguen enseñando plan de negocio, ¿no? Fíjense interesante, este es un gráfico de Google Ngram, que es una herramienta que permite searchar o buscar palabras que aparecen en publicaciones, ¿no? Publicaciones, obviamente, que estén disponibles públicamente. A partir del 70, por ahí, el tema de plan de negocio empezó como a citarse cada vez más en textos y literatura. Pero si se fijan, a partir de los 90, ¿no? Mitades entre los 90 y el 2000, 95 por ahí, business model o modelo de negocio es la palabra que empieza a subir radicalmente, que a partir más o menos del 2007 cruza business plan que empieza a decaer. O sea, hay muchas más publicaciones que hablan sobre modelo de negocio a partir de los años 95 o 97 por ahí, y a partir del 2007 crece en forma mayor a lo que es plan de negocio. ¿Y por qué es esto? Bueno, claramente ahí es donde vino la burbuja.com. Y la burbuja.com creó una serie de formas de pensar, formas de hacer negocios distintas, mucho más ayornadas a los cambios, a la forma de generar empresas que sean más resilientes y más resistentes y más adaptables a estos cambios de mercado, ¿no? Y a partir de ahí fue donde el modelo de negocios probó ser una herramienta mucho más útil para liderar o guiar una empresa que lo que es el plan de negocio. No quiere decir que el plan de negocio se deje de usar. Uno puede usar planes de negocio y puede planificar. No hace ningún sentido planificar, mi opinión, a 3 a 5 años. Sí puedo planificar el año que viene, puedo dividirme por Q y a través de mi modelo de negocio como brújula, poder justamente ir ajustando ese plan de negocio a medida que el mercado me va dando feedback, ¿no? Entonces puedo complementar las dos cosas, pero no que el business plan sea mi estrategia permanente, porque esa estrategia va a cambiar. Eso es un hecho de la realidad, sabemos que va a ser así. Hay un autor muy conocido que es casi hoy en día considerado el padre de las nuevas formas de pensar los negocios, que se llama Steve Blank, que es un profesor de Stanford, que dice que los planes de negocio no resisten el primer contacto con el cliente, ¿no? Y es una frase que a mí me gusta mucho porque la considero una realidad muy clara, ¿no? O sea, cuando uno planifica,
lo hace adentro de una sala de su empresa, y cuando uno sale con ese plan al mercado es donde se encuentra con la realidad, ¿no? Y entonces ahí el plan de negocio deja de ser real porque se enfrenta a lo que en realidad pasa y no a lo que yo pensaba o quería adivinar que va a pasar. Bien, dicho esto, plan de negocio versus modelo de negocio, realidad que tenemos. ¿Cómo se usa esto, no? ¿Cómo uso el modelo de negocio en mi día a día? Para eso hay una herramienta que es muy interesante, es una herramienta bastante simple que yo les traigo acá para compartir, que se llama Canvas de modelo de negocio. Business Model Canvas en inglés, por ahí algunos de ustedes ya la conocen. Básicamente esta herramienta se hizo cuando empezó fuerte este tema de los modelos de negocio y cómo generarlos, ¿no? O sea, cómo hacer un modelo de negocios de una forma que sea enseñable, que sea transmitible, que sea profesionalizable y que después sea usable, ¿no? Y ahí hay un señor que se llama Alex Osterwalder, suizo. Este personaje hizo este libro que están viendo acá, Business Model Generation, o Generación de Modelo de Negocios, donde explica esta herramienta, el Business Model Canvas. Él fue el que lo creó y realmente es una persona sumamente visual. Es un tipo que, como ven en la tapa del libro, él dibuja, ¿no? Dibuja todo el tiempo, está dibujando y creó esta herramienta que nos permite de una forma muy visual lograr estos resultados que queremos que se generen con un modelo de negocios. Tener algo que nos permita todo el tiempo estar mirándolo como una brújula, que nos permita ir entendiendo si las hipótesis que definimos se van cumpliendo o las tengo que cambiar. Dentro de esta forma de pensamiento se llama pivotear eso, ¿no? Y pivotear ya te da la idea de que yo voy a ir girando, ¿no? Voy a ir modificando mis hipótesis en función de cómo la dinámica del mercado se va dando. Y esto es algo que es una herramienta que te permite buscar un modelo de negocio que tenga ciertas características, ¿no? Hay tres características bien claras en la descripción de esta herramienta, que es buscar que el modelo sea escalable, o sea, que permita que mi empresa crezca, que sea repetible. No sirve para hacer algo que vos hiciste una sola vez en forma oportunística y nada más. No sé, si yo quiero traer tamagotchis de China y lo voy a hacer una sola vez y traje un container, lo vendí, no lo vendí, listo, ya está. Esta herramienta no te va a ayudar mucho, eso es una oportunidad. Si vos querés hacer una empresa que tiene un producto, un servicio que se pueda enviar al mercado o dar al mercado y crecer y hacer de eso una empresa, bueno, claramente ese modelo tiene que ser repetible, no se tiene que poder hacer más de una vez. Y por otro lado, es una herramienta que te permite ver si las hipótesis que te estás planteando son viables, o sea, si atrás de esto hay un negocio. Muchas veces, muchos de nosotros que estamos en producto, sea en una empresa propia o de terceros, nos enamoramos de nuestro producto, ¿no? Y creemos que nuestro producto es el mejor y está buenísimo, pero claramente si nosotros no vemos que haya un negocio atrás, yo puedo producir un producto muy lindo y muy maravilloso, que inclusive hasta puede tener mucha atracción en el mercado, pero si no hay un modelo de negocio que sea rentable, que lo haga viable, y claramente eso no va a durar mucho, ¿no? Hay muchos ejemplos en el mercado respecto de empresas que han salido de esta manera y que se han fundido de esta manera también, ¿no? Esto que tienen acá es el Canvas de modelo de negocio. Como ven, hay 10 numeritos. La parte que está en azul es lo que se llama el frente del modelo del Canvas de modelo de negocio, que en esencia es todo lo que el mercado o los clientes ven de mí organización, de mi producto, de mi servicio. La parte que está en amarillo es el back o la parte trasera del Canvas de modelo de negocio, que es donde se concentran todas las cosas que yo tengo que hacer para producir este valor hacia el mercado, ¿sí? Y la parte que está en rojo, que es el número 10, es un pequeño agregado que yo les traje. Yo reformé el Canvas de modelo de negocio porque en la forma en que lo explica Alex Osterwalder es muy cualitativo, ¿no? Que está muy bien, está buenísimo. Todos los cuadraditos que ven acá salen de esa visión de él. Pero para mí un Canvas de modelo de negocio, para poder validar realmente si es viable, tiene que tener números. No hay negocio que no tenga números. Los números tienen que estar en ingresos y en gastos. Yo tengo que tener los números para poder medir si el margen y la ganancia que yo voy a tener de este modelo de negocio son viables, ¿no? Entonces,
agregué ese 10 en el medio, porque ahí es donde yo voy a colocar si este negocio, sea un producto, sea un servicio, es rentable, básicamente, ¿sí? Entonces, empezando arriba a la derecha, el canvas de modelo de negocio se empieza mejor si uno lo pone desde lo que importa, que son los clientes, ¿sí? Entonces, entender quién es mi segmento de cliente para esta propuesta de valor, producto o servicio que yo voy a dar, es clave. Yo necesito entender el mercado, necesito entender el cliente, pero lo necesito entender desde una manera, les diría, casi implícita de lo que me dice el mercado, de lo que me dice el cliente y lo que no me dice. Cómo usan, cómo sienten, cuáles son sus necesidades, cómo este producto o servicio que yo estoy haciendo va a realmente satisfacer una necesidad de ese cliente. No me sirven solamente las estadísticas o los focus group, porque yo necesito entender qué hay atrás de esa necesidad de consumo que tiene ese cliente y cómo yo lo voy a satisfacer. Una vez que yo tengo entendido ese cliente, voy a generar mi propuesta de valor, que va a ser mi producto o servicio. Y si se fijan acá, tenemos el why, how, what, el para qué, cómo y qué de Simon que vimos antes, cómo mi producto va a satisfacer, para qué lo va a usar ese cliente, cuál va a ser ese producto que satisface realmente esa necesidad. Entonces, 1 y 2 están de la mano, ¿sí? Cliente, qué necesidad tiene, producto, cuál es la propuesta de valor para satisfacer esa necesidad. En el medio, si se fijan, hay dos cuadraditos, el 3 y el 4. Uno es el que se llama relaciones con el cliente. Y esto básicamente es cómo voy a hacer para conseguir clientes con estas necesidades que consuman esta propuesta de valor y cómo los retengo. Son dos cosas muy importantes que uno tiene que marcar acá en el Canvas, porque básicamente esto es cómo crezco mi negocio. Conseguir clientes es cómo voy a hacer que esos clientes se enteren de que tengo un producto o servicio. A veces parece como que uno pone una página web en internet y listo, y todos sabemos que eso no funciona. Yo tengo que tener claridad de cómo llego a esos clientes, en qué momento de consumo, a través de qué propuesta de valor atractiva yo voy y hago que una persona se plantee evaluar mi producto y eventualmente consumirlo. Y una vez que ese cliente es cliente, ¿cómo lo retengo? Hay muchos modelos de negocio que son muy malos reteniendo al cliente, entonces yo soy bueno trayendo gente, mostrándoles que el valor es bueno, pero después se me pierden esos clientes y no logro retenerlos, con lo cual no es viable mi negocio porque estoy gastando mucho en atracción y no logro retener esos clientes que son importantes para poder seguir mi negocio adelante, ¿no? Y el 4, que son los canales a través de los cuales yo llego a esos clientes. Si se fijan, hay como una relación directa entre el cuadrado 1 y el 2 a través de estos dos cuadraditos, ¿no? Entonces, en canales yo voy a tener cuáles son mis canales de venta, que pueden ser distintas formas online, o puede ser un canal de venta física, o puede ser a través de un tercero. Cuáles son mis canales de distribución y cómo voy a llegar con esta oferta a través de qué propuestas de marketing. Si se fijan, estos son cuadraditos que no son muy grandes. Yo ahí les puse letras, o sea, tienen cosas escritas. Si se fijan, no hay mucho espacio, ¿sí? Y eso es una de las cosas que uno tiene que respetar cuando uno hace un canvas de modelo de negocio. Pocas palabras seleccionadas, palabras que son eh, autodefinidas en sí mismas y que realmente son palabras elegidas que me hacen simplificar mi modelo de negocio al punto tal de poder explicarlo en 3 a 5 minutos. Si yo tomo un canvas de modelo de negocio bien hecho, yo debiera poder explicarle a cualquier persona que tenga delante cómo funciona mi modelo de negocio en 3 a 5 minutos, no más. Por eso, el simplificar es clave en esto y es una de las potencialidades muy fuertes que tiene este canvas, porque realmente me fuerza a pensar. Uno a veces parece que lo simple es fácil y no es cierto, ¿no? Para poder hacer un buen modelo de negocio y un canvas de modelo de negocio, hay que haber trabajado muchísimo atrás en el pensar, en el investigar, en el entender, y para poder realmente entender quién es mi cliente y ponerlo en forma clara, tengo que haber salido al mercado, tengo que haber entrevistado gente, tengo que haber hecho encuestas, tengo que haber definido quién es mi cliente y entenderlo. Si no, en general, cuando uno no entiende, acá aparecen palabras muy amplias, muy confusas, y eso en general hace que el canvas no esté bien definido o no se pueda explicar bien
y claramente eso es una señal que hay más trabajo que hacer tras bambalinas, ¿no? Y en el 5 voy a poner cuáles son los ingresos que tiene esperados que va a tener este modelo de negocio, según también el tipo de negocio que yo esté haciendo, ¿no? Acá hay modalidades de ingresos que pueden ser suscripciones, modalidades de ingresos que se venta por producto, venta a granel, mayorista, minorista. En función de cómo sea su modelo de negocio, van a ser los tipos de ingresos y la recurrencia de esos ingresos o el precio promedio que ustedes pongan acá. Pero claramente acá va a haber un número de cantidad de ingresos mensuales o por cantidad de productos o por cantidad de clientes que ustedes van a poner. Y eso es lo esperado y cómo va a funcionar esto de cara al frente. En la parte de atrás, si se fijan, yo tengo en el casillero 6 lo que son las actividades clave. ¿Cuáles son aquellas actividades prioritarias y únicas que hacen que yo pueda producir este valor que puse acá en el Canvas? Y ahí tengo que listar una serie de actividades, en general son de 10 a 15 actividades, no más. No voy a poner todas las cosas que voy a hacer, no voy a poner que voy a tener un libro contable, da lo mismo, eso ya se sabe y es parte de la operación de la empresa. Salvo que tener el libro contable sea una actividad clave que yo necesito para hacer mi negocio. Por ejemplo, si yo estoy en medicina y necesito una certificación específica del Ministerio de Salud de mi país, bueno, claramente eso es una actividad clave que tengo que poner, ¿sí? Porque sin esa certificación no puedo producir la propuesta de valor porque no puedo operar. Pero acá voy a listar todas aquellas actividades clave y en el 7 y en el 8 voy a definir para la actividad clave obtener certificación del Ministerio de Salud. Eso lo voy a hacer con recursos propios o lo voy a hacer con recursos de tercero o socios clave. Todas las actividades claves tienen que tener o un recurso propio o un tercero que va a hacer que esa actividad clave se produzca. Ejemplo, si yo voy a tener una persona que maneja, no sé, tengo que tener una patente o varias patentes y hay una persona que va a hacer este trabajo de patentes, va a ser un recurso propio. Si lo voy a contratar a un tercero fuera de mi empresa, lo voy a poner en socios claves. Y esto me va a permitir definir el casillero 7 y 8. También en recursos propios tengo que poner todas aquellas cosas que sean de volúmenes importantes, como por ejemplo si tengo que tener un local, o si tengo que poner un capital de trabajo, o una materia prima, o empleados, todo lo que tenga que ver con temas internos, mis costos fijos o mis costos variables, en general tienden a ser muchos costos fijos, que son esenciales para mi negocio. Y en socios claves, además de los que tienen las actividades claves, aquellos que de repente tienen que ver con mi distribución, o con mi marketing, o con mi venta, ¿sí? Socios que pueden estar del lado de los canales, ¿no? Si yo soy una empresa que es mayorista, ahí voy a poner a mis canales, que son los que permiten que el producto llegue al mercado. Una vez que definí el 6, 7 y 8, voy a pasar a la casilla 9, que son los gastos, a donde voy a tener distintos tipos de gastos. Acá se puede ser tan detallista como uno quiera. En general, la recomendación es hacer tu Excel con toda la matemática financiera de detalle que quieras y después sacar las cosas importantes y ponerlas en el Canvas, ¿no? Inversiones, herramientas, capacitación que yo tenga que tener, gastos fijos que no dependen de la venta, por ejemplo, si tengo un local, es el alquiler que no depende de la venta, lo tengo que pagar, y gastos variables que sí dependen de la venta. Si yo tengo un sistema de comisiones o le pago a un socio clave un porcentaje, todo eso va en el gasto variable. Una vez que yo tengo el gasto definido, lo puedo comparar con los ingresos y sacar mis márgenes potenciales de este Canvas, ¿sí? Y eso básicamente es el Canvas. Entonces, vamos a bajarle un ejemplo y lo vamos a hacer, no voy a pasar en detalle todo porque no es el propósito de hoy, pero la idea es que puedan llevarse un ejemplo breve de cómo se ve un Canvas. Hay un montón de Canvas en Internet, con lo cual pueden buscar BMC, Business Model Canvas o Canvas de modelo de negocio y la empresa que quieran, y en general todas las que son tecnológicas tienen algún Canvas hecho. Revísenlo porque muchas veces son estudiantes los que hacen estos Canvas y los postean y no necesariamente sea la verdad ni esté bien armado, ¿no? Pero les sirve de ejemplo, ¿no? Entonces fíjense, la oferta de valor de Uber, ¿sí? Es mínimo tiempo de espera, pago por kilómetro recorrido, información de precio, visibilidad de ruta. ¿Y esto para quién? Para aquellos usuarios que, en este caso, es un segmento de todos los que maneja Uber, es un segmento, que no cuentan con automóvil, que no quieren manejar, que buscan un estilo VIP y buscan servicio de calidad.
Si este es un segmento de mercado, Uber tiene varios segmentos de mercados. En general, uno lo que hace es hacer un canvas por cada segmento de mercado para asegurar que la oferta y el segmento coincidan, ¿no? Y que yo pueda analizar cómo va a funcionar eso entre sí. La relación con el cliente de Uber es a través de medios sociales o de redes sociales, y los canales que usan en general son digitales, ¿no? Aplicaciones móviles, el store de Android, el sitio web, y usan marketing a través de redes sociales y estos canales digitales como Google y demás. Las fuentes de ingreso, en el caso de Uber, cobra por kilómetro recorrido, una tarifa específica y previsible que está dentro de la app, y lo que hace Uber es pagarle un porcentaje o tomar un porcentaje de cada transacción, que es su fuente de ingresos. Si vamos a lo que es la actividad clave, claramente la actividad clave de Uber es la plataforma y la aplicación que tiene, pero fíjense también el marketing. Uber tiene un costo de adquisición bastante alto para poder justamente hacer que crezca su negocio, y la verdad que el marketing es una actividad clave de Uber muy fuerte, y sobre todo el tema de contratos por el tema regulatorio y su modelo de negocio. El modelo de negocio de Uber en cuanto a lo que es activos fijos es pasar casi todo su costo a socios clave. Entonces ellos no tienen automóviles, todos los automóviles son de los socios conductores, y eso claramente necesita que haya contratos específicos que permitan que sea viable, ¿no? Y que sea repetible, porque si yo tengo un conductor, ese conductor tiene un accidente y yo no tengo previsto qué hacer en esos casos, claramente todo mi modelo de negocio se cae, ¿no? Entonces se fijan en lo que es actividades claves que están acá, o se hacen con recursos propios o se hacen a través de socios clave, que en este caso son los conductores de Uber. Y si se fijan, la estructura de costos de Uber es muy chiquita respecto de lo que es el valor total de activos que Uber tiene a disposición de los clientes, que son los conductores y los automóviles. Con lo cual, este es un modelo muy virtuoso porque tiene una estructura fija de costos fijos muy baja respecto de lo que son los costos variables, que son ya cuando el negocio está funcionando, ¿sí? Entonces, conclusiones para que se lleven. 3 puntos claves que quiero dejarles. Uno, no hay normalidad. Si uno empieza a pensar que la normalidad prácticamente no existe y que yo necesito entender que el mercado es cambio, que la constante es cambio, empiezo a pensar mi negocio y repensarme a mí de una manera totalmente distinta, esperando los cambios y usando esos cambios como viento de cola para generar nuevas oportunidades, nuevos cambios y nuevos productos y servicios que yo pueda usar para crecer. Por otro lado, el modelo de negocio es clave. Si yo no tengo modelo de negocios hoy, no tengo esa brújula. Tengo solo el mapa, y el mapa estático cambia cada 3 segundos o cambia cada X cantidad de tiempo, y yo me estoy perdiendo, pienso que la ruta es una, cuando en realidad es por otro lado, y el modelo de negocio me permite tener esa visualización de lo dinámico, de cómo yo tengo que armar un producto o servicio basado en el cliente, con centro en el cliente, y cómo ese modelo de negocio simplemente son hipótesis que yo voy a ir cambiando y modelando a medida que voy teniendo el feedback de mi cliente y del mercado. Y una herramienta muy importante para poder hacer que estos modelos de negocio se puedan hacer y yo los pueda usar es el Canvas de modelo de negocio, que es esta herramienta simple y visual que yo puedo tener pegada en mi oficina o en mi casa. Inclusive la puedo co-crear con mis socios o con mis colaboradores, y poder justamente ir generando nuevos productos y servicios que estén a la vista de todos, ¿no? Y que las hipótesis no se queden en un plan de negocio que yo veo una vez cada Q o que veo una vez cada tanto cuando las cosas no funcionan muy bien, sino que yo lo tengo visible todo el tiempo ahí, y que las hipótesis mías de cómo está funcionando mi negocio estén a la vista, me genera también esta gimnasia de poder ir repensando y repensándome todo el tiempo, ¿no? Entonces, por último, les quiero pedir ahí que nos den su feedback de qué se llevan de esta presentación. Pueden también poner comentarios si quieren ustedes de su lado, pero en el Menti, también que también ya está abierto, mismo Menti que antes, 266015, tienen ahí para poder escribir cuáles son las cosas que se llevaron de esto que explicamos.
Y de paso, mientras tanto, mientras vamos completando este Menti, podemos ver si hay alguna consulta o alguna pregunta. Si alguno quiere hacerlo por micrófono, también tenemos esa posibilidad. Y si no, en el chat nos pueden ir preguntando. Si alguno de nuestros asistentes tiene preguntas, con el icono de la mano me puede indicar y yo le habilito el micrófono, o si lo prefieren, por el panel de preguntas, yo los leo. Genial. Bueno, la idea del seminario no es hacer una clase de Canvas, que en general duran varias horas solo para poder aprender a cómo llenarlo, cómo usarlo y ponerlo en funcionamiento. Como les decía, es una herramienta simple que lleva mucho tiempo aprender a usarla y que lleva esfuerzo de entender mi negocio más, ¿no? Con lo cual la idea es comentárselas para alimentar ese bichito de la curiosidad y del profesionalismo que todos los que estamos en los negocios tenemos e invitarlos a que descubran más de esto, ¿no? Hay muchos cursos en línea disponibles, obviamente también desde Stefanini los podemos ayudar con este tema, con lo cual, bueno, nada, quedamos en contacto, tienen ahí todos nuestros datos y los míos personales también, como para poder seguir profundizando en estos temas en sus negocios respectivos y en su realidad, ¿no? Así que de mi lado les quiero agradecer enormemente la atención, que hayan estado acá compartiendo con nosotros. Espero que lo que hayamos presentado les haya servido de valor, que lo encuentren atractivo e interesante. Y bueno, desde ya, desde Stefanini y todo el equipo que hicimos este webinar, darle nuestras gracias y nuestro agradecimiento por estar hoy acá.